¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Quiero darles las gracias por permitirme una vez más compartir de un tema especial con ustedes. Recordemos que el objetivo principal es automotivarnos a seguir siempre adelante. Uno de los temas que hoy queremos tratar es acerca del miedo. ¿Quién no ha sentido miedo en esta vida? Yo creo que todos, ¿verdad? El miedo es una de las expresiones o de las emociones negativas más básicas del ser humano. Todos en algún momento vamos a llegar a sentir temor o vamos a llegar a sentir miedo. Claro que es muy fácil tener un ánimo desbordante de felicidad, de positivismo cuando todo está bien. El problema es mantener este estado de ánimo, este estado de felicidad o de positivismo cuando las circunstancias llegan a nuestra vida o cuando hay dificultades en nuestra vida. Recordemos que todos somos seres humanos, esto nunca lo podemos olvidar. Todos somos débiles. Todos nosotros somos limitados y sentimos emociones de todo tipo, entre ellas podemos mencionar hoy el miedo. No podemos quedarnos en aquella expresión, por ejemplo, que nos decían antes algunos antepasados, que el hombre no podía tener miedo, que el hombre tenía que ser valiente o que el hombre no podía llorar, por ejemplo. Hay algunas circunstancias, algunas enseñanzas en la vida del hombre o en algunos casos las mujeres también, que han llegado a enmarcarlo de tal forma que no pueden ser expresivos o no pueden expresar sus emociones. No es pecado sentir miedo. No es fuera de este mundo sentir miedo. No hay por qué sentir vergüenza de demostrar que en algún momento vamos a sentir temor por alguna circunstancia. No está mal experimentar el temor. El problema está en permanecer temerosos de algo y que ese temor poco a poco llegue a carcomer nuestro corazón, nuestra tranquilidad, nuestra fe, que llegue a carcomer todo aquello que era positivo en nuestras vidas y que llegue a limitarnos y a debilitarnos. Entonces ahí es donde debemos estar alertas para que el miedo no nos gobierne, que el miedo no gane ventaja sobre nosotros. El miedo como tal nos limita, nos incapacita para poder reaccionar adecuadamente. Por eso entonces es importante ver a la luz de la Biblia cómo podemos vencer el temor, cómo podemos vencer el miedo. Pero antes quiero definirles qué es el miedo. ¿Qué es el miedo y cómo nos afecta? El miedo, podemos decir lo que es una sensación de angustia producida por la presencia de algo o de algún peligro. Estos peligros podrían ser reales o imaginarios. Los peligros podrían ser físicos, emocionales, peligros económicos o peligros incluso espirituales. Entonces es una sensación de angustia ante la presencia de alguno de estos factores, de un peligro que no sabemos cómo enfrentar, que lo vemos muy grande, difícil de vencer. Entonces nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu se entume de tal forma que no podemos movilizarnos y no podemos avanzar. Cuando llegamos a sentir miedo, incluso nuestra propia integridad física puede llegar a estar comprometida. Debemos tener cuidado de que el miedo no sea el que gobierne nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser. Es importante entonces que sepamos que el miedo es un factor nada más del ser humano, es un sentimiento nada más, pero que él no puede gobernarnos a nosotros. Todos estamos exentos, ninguno está exento, de padecer miedo. Todos estamos expuestos a padecerlo en algún momento, pero debemos evitar que el miedo se posesione y gobierne nuestras vidas, porque el miedo nos limita, nos paraliza. El miedo nos hace que seamos incapaces de actuar a nuestro favor. El miedo muchas veces, como te dije antes, carcome la fe, carcome los sentimientos positivos, la alegría, la paz, la felicidad, y nos trae angustia, nos trae duda a nuestras vidas. El miedo nos puede llevar a la desesperación. La desesperación nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas en nuestra vida, a buscar soluciones a los problemas en medios equivocados y confiar en circunstancias que no son las correctas. Llegar a enfocar nuestra mirada en algo que no es verdaderamente la solución.
Evidentemente, entonces, el miedo no solamente puede llegar a afectar nuestra vida física, emocional, sino también nuestra vida espiritual. Por eso, ante toda circunstancia, ante toda dificultad, debemos evitar que el miedo se llegue a tener raíces en nuestra vida, se llegue a apoderar de nuestras vidas. Veamos cómo vencer el miedo a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. La Biblia nos da al menos unos 5 consejos para vencer el miedo y que así podamos siempre avanzar. Una de las primeras técnicas para vencer el temor, para vencer el miedo ante las circunstancias, el miedo a alguna cosa ficticia o real, como lo vimos al principio, es hablarnos a nosotros mismos. Una de las mejores estrategias es autohablarnos. Comenzar a autoministrarnos nosotros mismos y a decir que somos valientes, que nosotros podemos seguir adelante. En una ocasión, en el Salmo 103, el siervo de Dios, el Salmo de David, lo encontramos aquí, un salmo muy conocido, el Salmo 103, donde dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y él comienza entonces a hablarse a sí mismo. Él comienza al menos en 8 ocasiones a hablarle a su propio corazón, hablarle a su propia mente, hablarle a su temor y a decirle: alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es quien te ayuda, Él es quien te bendice, Él es quien te levanta, Él es quien te da fuerzas. Y David entonces comenzó a hablarse a sí mismo. A veces quizás nos cueste un poco esto, pero de acuerdo a la psicología moderna, los que nos hablamos a nuestro consciente, lo que le hablamos a nuestro consciente afecta la parte más interna de nosotros, que es el subconsciente. Entonces nosotros debemos conscientemente hablarnos a nosotros para poder automotivarnos a seguir adelante. Por ejemplo, si nosotros vivimos hablando cosas negativas, entonces todo a nuestro alrededor va a ser negativo. Pero si nosotros comenzamos a hablarnos a nosotros mismos de forma positiva, a animarnos, a levantarnos, nuestra autopercepción objetiva de las circunstancias cambiarán de forma positiva de una manera radical. Tu estado anímico será más optimista y tendrá mayor capacidad para poder percibir con objetividad la realidad de las cosas que te rodean, estimado amigo y amiga que me escuchas. Es importante entonces hablarnos a nosotros mismos, hablarnos de forma positiva. La confesión positiva es importante para nuestras vidas. David decía: alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Alma mía, no tengas miedo, alma mía, no tengas temor, alma mía, no estés triste, alma mía, no estés enferma, porque Él es quien perdona tus iniquidades, Él es quien sana tus dolencias. Y él comenzaba a decir: Él es quien te rescata, Él es quien te corona de favores, Él es quien sacia de bien tu boca, etcétera, etcétera. Es el que hace justicia, el que da derecho a los que padecen violencia. Y David comenzó a autoministrarse hasta que se levantó. Y Dios escucha esa palabra, Dios escucha ese positivismo y comienza a levantarnos. Entonces, ¿cómo vencer el miedo? Autohablándote a sí mismo. Bueno, comenzamos con un fuerte aguacero acá donde estamos grabando. Hay gente, por ejemplo, que le tiene temor hasta las cosas físicas, como son la lluvia, los rayos. ¿Cómo vencer ese temor? Comienza entonces a decirte: no, la lluvia es de bendición. Los rayos, todo lo que cae ahí, la lluvia está mojando la tierra entonces comienza a ser más fértil. ¿Por qué tengo que temerle a la lluvia si la lluvia es una bendición para nuestros cultivos? Mira qué importante. Así que si escuchas un ruido por ahí, es un fuerte aguacero que está cayendo en este momento. Pero igual entonces debemos aprender a hablarnos de forma optimista para poder vencer el temor. La siguiente clave para poder vencer el temor es hablar con Dios. Tan fácil como eso. Tal vez tú dices: mira, yo creí que me iban a dar unas claves súper especiales. Pues son súper especiales, pero a la vez son sencillas. Porque es tan fácil como automotivarnos a hablar. Yo quiero decirte con respecto a eso, se me olvidaba decirte, por ejemplo, no hay peor enemigo que nuestro propio ego.
No hay peor enemigo que nosotros mismos. No hay peor enemigo que nuestra propia lengua y nuestro propio cuerpo, nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque todo está en la mente, las cosas negativas. La Biblia dice, si algo es digno de pensar, es en las cosas buenas, en lo que tenga virtud, en lo que sea sano, en lo que sea santo, en lo que alabe a Dios, en lo que sea positivo, en todo lo bueno. Entonces comenzar a pensar en eso. Nuestro peor enemigo a veces somos nosotros mismos, porque nos comenzamos a decir, uy, qué temor, qué miedo, uy, no podemos avanzar, hasta aquí he llegado, qué miedo lo que estoy viviendo, no puedo enfrentar mi temor. No, comienza entonces a hablarte a ti mismo, a hablarle a la carne y a decirle, no, de aquí nos levantamos tú y yo, y de aquí vamos a luchar tú y yo, y aquí vamos a ser valientes tú y yo, como Dios nos ha llamado a hacerlo. La siguiente clave, como te dije, es la oración a Dios. Otro paso importante para poder vencer el miedo, de acuerdo a la palabra de Dios, es la oración. El rey David, a pesar de sus pecados, de sus errores, a pesar de sus quebrantos, a pesar de sus depresiones, que muchas veces también sufrió, a pesar de ser un siervo de Dios, tuvo una buena relación con Dios y nunca dejó de hablar con Él. Nunca dejó de orar, y siempre, aunque sintió miedo, aunque sintió temor ante las circunstancias, cuando el enemigo lo perseguía, cuando creía que lo iban a matar, cuando creía que todo se había acabado, él nunca dejó de hablar con Dios, y eso le permitió restaurar la relación que tenía con Dios, con el Señor, y vencer sus temores también. El salmista David en el Salmo 51, por ejemplo, hace una oración a Dios con un corazón entristecido y lleno de miedo. Y a pesar de tal tristeza y a pesar de tal temor que sentía en ese momento, consideró que la mejor opción era orar a Dios y esperar una respuesta. No hay mejor clave para vencer el miedo que orar a Dios, que el llegar ante Él en oración. Y es tan fácil como que cierres tus ojos, es tan fácil como que levantes tus manos, y ahí donde quiera que tú estás, simplemente le digas al Señor sinceramente: Señor, tengo miedo. Dios, tengo miedo a lo que vendrá, tengo miedo al día de mañana, tengo miedo ante esta enfermedad, tengo miedo ante esta deuda, tengo miedo ante esta circunstancia que me está pasando, tengo miedo ante esta tristeza que me está pasando. Necesito de tu ayuda, porque como te dije al principio, no estamos exentos de sufrir una circunstancia negativa, no estamos exentos de sufrir el temor, no estamos exentos de tener miedo. Somos seres humanos, y por algo dice la Biblia que no tenemos un Dios ajeno, que no tenemos un Dios que simplemente está allá arriba, sino que tenemos a un Dios que vino y habitó con nosotros aquí en la tierra, que sabe lo que es estar en esta carne, que sabe lo que son los sentimientos, las emociones, que sabe lo que es llorar, que sabe lo que es reír, que sabe lo que es sentir tristeza, que sabe lo que es sentir miedo. Jesús lo sabe. Jesús sabe lo que es sentir miedo. Por eso entonces tenemos un sumo sacerdote que ya padeció lo que nosotros padecemos, y que entonces nos puede entender aún mejor y nos puede ayudar y extendernos su mano poderosa. ¿Sabes cuál es otra clave para vencer nuestros miedos? Confesárselos a Dios. Confesárselos a Dios. En una ocasión, la Biblia, por ejemplo, nos da a conocer el caso del profeta Habacuc, quien en su momento sintió mucho miedo y grande indignación por la situación del pueblo de Judá, quien estaba entregado a la injusticia y a la corrupción política y a la corrupción espiritual. Y Habacuc entonces comenzó a sentirse con mucho temor. A su vez, el pueblo de Judá estaba siendo amenazado por ser tomado, para ser tomado por los caldeos. Por esta razón vemos la siguiente oración del profeta Habacuc, comunicando su miedo y comunicando su indignación delante de Dios. Es importante entonces ser sinceros y confesar lo que sentimos delante de Dios. Es más importante confesar nuestros miedos delante de Dios que delante de los hombres o delante de gente que no tiene importancia. Es importante que tú llegues delante de Dios y le cuentes tus temores. Habacuc dice en esta ocasión, en Habacuc 1, versículo 2 y versículo 3: ¿Hasta cuándo, oh Jehová,
¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo no me oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no nos vas a salvar y no nos salvarás? Porque me haces ver iniquidad y haces que vea la molestia, la destrucción, la violencia que están delante de mí. Haces que vea el pleito y cómo la contienda se levantan. Pero ¿hasta cuándo nos vas a ayudar? Él estaba levantando un grito de clamor, él estaba levantando un grito de temor, pero delante de Dios. Esa es la gran diferencia que quiero que entendamos en esta hora. Es delante de Dios donde debemos confesar nuestros temores, nuestros miedos, para poder comenzar a vencerlos. La Biblia tiene muchas historias de muchos hombres y mujeres que experimentaron el miedo y que Dios les ayudó a superarlos. Podemos hablar de David, podemos hablar de Moisés, podemos hablar de José, de Elías y de la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento. Todos tuvieron miedo en algún momento, mas sin embargo se los manifestaron a Dios y Dios siempre tenía una respuesta. Por ejemplo, Moisés cuando dijo: ¿cómo voy a llegar ante Faraón para pedir a tu pueblo si no sé hablar, si soy corto de palabra, no sé ni qué decir? Y de una vez el Señor, Dios Todopoderoso, le tenía una respuesta y le dijo: no soy yo quien va a hablar, no eres tú quien vas a hablar, soy yo quien va a hablar. De una vez le dio la respuesta: no te preocupes, no eres tú, Moisés, soy yo quien va a hablar por ti. El Señor siempre va a tener una respuesta para ti cuando le confieses tus temores. Él siempre va a tener la solución, nunca se te olvide. Y ahí es donde entramos al cuarto punto, que es aprender a confiar en Dios. ¿Quieres vencer tu temor? ¿Quieres vencer tus miedos? Aprende a confiar en Dios. Aprende a confiar en Dios. El miedo nos conduce a la duda. El miedo nos conduce a la inseguridad. El miedo nos quita la confianza. ¿Por qué? Porque nos hace encerrarnos en nosotros mismos. Nos hace cohibirnos a nosotros mismos. El miedo nos encierra en una cárcel espiritual. Por eso es importante que no permitamos que el miedo gane ventaja sobre nosotros. Dice la palabra del Señor que si ponemos nuestra confianza en Él, nuestros miedos poco a poco se van a disipar. En los Salmos encontramos muchas veces esta bendición. Si nos acercamos a Él en oración, entonces podremos manifestar o podremos encontrar la solución. Podremos manifestar lo que tenemos en nuestro corazón y podemos decirle al Señor: Señor, necesitamos que me ayudes, necesito que me ayudes a confiar en ti. Necesito que quites de mí la inseguridad, la duda, la desconfianza. Si ponemos en Dios nuestra confianza, como te dije antes, poco a poco nuestros miedos se van a disipar. Como el Padre, dice la palabra de Dios en el Salmo 103, versículo 13 y 14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen a Él. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, se acuerda de que somos pequeños, se acuerda de que somos humanos, de que tenemos emociones, de que tenemos temor. Entonces Él como Padre se compadece de nosotros, dice su palabra. Dios conoce que tenemos miedo y en medio de ese miedo Él nos quiere ayudar, Él nos quiere fortalecer a fin de que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra alegría vuelvan a resurgir en las promesas de Él y nuestra fe se vea fortalecida, nuestra vida se vea fortalecida. Otro aspecto importante para poder vencer nuestros miedos es empoderarnos en una promesa de Dios. Debemos para esto conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia para poder empoderarnos de las promesas de Dios. El último paso para vencer el miedo, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia, es el hecho de apropiarnos de una promesa y aferrarnos rigurosamente a la fe. Porque la solución a todos nuestros problemas, la solución a la desesperanza, la solución al temor, la solución a la depresión, la solución a la enfermedad, la solución a las circunstancias está
en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos muchas promesas para poder nosotros aferrarnos y ayudarnos a salir adelante. Las promesas son como esa cuerda que llega hasta el fondo del pozo donde nos estamos ahogando, y donde nos aferramos a ella, poco a poco nos vamos librando de la oscuridad del pozo del temor. La fe es un elemento que Dios nos da. La fe es importante para aferrarnos a sus promesas. La fe nos sirve para creerle a Dios a pesar de las circunstancias que estemos atravesando. La fe y el confiar en Dios y el aferrarnos en su palabra nos ayudan y nos instruyen para que podamos ver más allá de la realidad. Que aunque la realidad nos diga que ya todo se acabó, que aunque la realidad nos diga que no hay solución, que todo lo que tenemos nos va a ahogar, nos va a vencer, entonces el miedo se apodera. Ahí es donde la fe surge y nos dice: no, ese no es el final. Lo que estás viendo con tus ojos terrenales no es el final. Hay algo más allá, hay algo más allá. Ahí está la solución, solamente tienes que verlo con tus ojos espirituales. Cuando sintamos miedo por algún peligro que amenace nuestra vida física, emocional, espiritual, económica, etcétera, etcétera, debemos buscar la Biblia, la promesa de Dios, la palabra de Dios, buscar en ella las promesas que nos sustenten en medio del temor. Recordemos entonces, hay promesas para todo. Por ejemplo, si estamos endeudados, podemos apropiarnos de la promesa en Filipenses 4:19, para que tú lo busques y lo analices. Si estamos enfermos, está la promesa de Jeremías 33, versículo 6. Si estamos en problemas familiares, tenemos la promesa de Malaquías 4, versículo 6. Una vez que nos hayamos apropiado de una promesa de Dios, lo más probable es que ya hayamos vencido el miedo, estimado amigo y amiga. Cuando nos apropiamos de la palabra de Dios, en el momento que nos aferramos a ella, comenzamos entonces a vencer nuestros temores. Es normal experimentar miedo. Como dije al principio, somos seres humanos, pero no podemos quedarnos varados en el temor. No podemos quedarnos varados en el miedo. Debemos buscar la ayuda de Dios para superarlos y para ver las instrucciones de cómo vencer el miedo que la Biblia nos enseña paso a paso. Si queremos vencer el miedo, la Biblia nos enseña que debemos orar a Dios. Si queremos vencer el miedo, la Biblia nos enseña que debemos confesarle nuestros temores y nuestros miedos a Él. Si debemos vencer el miedo, la Biblia nos enseña que debemos confiar en Dios y apropiarnos de su promesa. Yo espero realmente que estos simples y pequeños consejos puedan ayudarte a vencer el temor en tu vida, el temor en medio del camino. La Biblia nos enseña que Él está con nosotros todos los días y lo estará hasta el fin de nuestros días, hasta el fin del mundo. La Biblia nos enseña que para Dios no hay nada imposible. La Biblia nos enseña que Él está para ayudarnos, que Él toca la puerta todos los días para ayudarnos, para entrar a nuestro corazón y para levantarnos el ánimo. Que no hay temor alguno que el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo y que Dios no puedan vencer. Si el miedo te está venciendo en esta hora, si el miedo te está agobiando, si el miedo te está estancando, yo te animo en esta hora para que comiences a vencerlo, para que te levantes hablando a ti mismo ahora y digas: no, no más. El temor no va a ganar ventaja sobre mi mente, sobre mi cuerpo, sobre mi espíritu, sobre todo mi ser. Una vez más, alma mía, cuerpo mío, mente mía, ojos, manos, pies, comienza a hablarte y a decirte: no voy a permitir que el temor me gane, no voy a permitir que el temor me venza. Voy a levantarme en las promesas de Dios, voy a comenzar a hablar con Dios, voy a orar a Dios, voy a decirle: Señor, tengo miedo de esto, tengo miedo de lo otro, Señor, ayúdame, no sé el qué vendrá, no sé qué pasará, no puedo dormir en las noches, hay algo que me atemoriza, hay algo que me agobia. Dile: Señor, yo te lo entrego en tus manos ahora mismo, porque yo quiero tener paz, tranquilidad, quiero aprender a confiar en ti, confiar
confiar en tu palabra, aferrarme en tus promesas y nunca olvidar que tú eres un Dios todopoderoso y que aunque el diablo ande como león rugiente buscando a quien devorar por medio del temor, de la angustia, de la persecución, por medio de la depresión, yo no me voy a dejar vencer. Y ahora, Señor, me fortalezco en tu presencia, me fortalezco en tu mano poderosa, me fortalezco por medio de tu Espíritu Santo y me levanto de todo temor. Es importante que te animes en esta hora, estimado amigo y amiga, a vencer el temor y no permitas que el temor gobierne tu vida. No permitas que el temor gobierne las circunstancias a tu alrededor. No permitas que el temor gobierne a tu familia, que gobierne a tus hijos, que gobierne en medio de tu trabajo, en medio de la sociedad, en medio del barrio en el que te desenvuelves. Comienza ahora a vencer el temor, porque la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, y que si estamos con Él, ¿quién contra nosotros podrá ser? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada, dice, nada de lo que ha sido creado en esta vida, en esta tierra, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, ni del poder de Dios que está a favor nuestro. Nada nos puede vencer, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. En palabras prácticas, en palabras sencillas, Dios está peleando la buena batalla por nosotros. Dios siempre va delante de nosotros como poderoso gigante, estimado amigo y amiga que me escuchas, peleando la batalla por nosotros. Por lo tanto, no temeremos ni lo que el hombre nos pueda hacer, ni lo que el diablo nos pueda hacer, ni lo que las circunstancias nos puedan hacer, ni nada de lo que exista en este mundo. Así que anímate hoy a vencer el temor, porque Dios te está llamando a ser un hombre valiente, una mujer valiente. Levántate ahora y no permitas que el temor gobierne tu vida. Esta es la motivación de esta hora. Espero que la puedas compartir con muchas personas que tal vez estén lidiando con el temor, con el miedo día y noche, y que necesiten de una palabra de motivación, que necesiten de las herramientas adecuadas para poder vencer este mal tan grande que está agobiando a muchos en el mundo entero, como lo es el miedo, la angustia y el temor. Adelante siempre. Recuerda que siempre vamos por el camino de la vida, aprendiendo y obteniendo las herramientas adecuadas para llegar a la meta final, que es conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores y habitar con Él por el resto de la eternidad. Que Dios te bendiga.